Objeto. SCP-478. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Los ejemplares SCP-478 deben ser extraídos quirúrgicamente en su totalidad antes de que la víctima muera. Después de la extracción, deben guardarse en contenedores especializados sellados al vacío dentro del biositio 66. Los ejemplares SCP-478 no parecen poder atravesar la materia sólida, y por lo tanto pueden ser retenidos indefinidamente a menos que estén dañados. Las víctimas con afecciones leves pueden ser tratadas en un centro médico civil común por cirujanos de la Fundación bajo la fachada de una cirugía de ortodoncia. Se debe administrar sedación general, como se haría en una cirugía normal. Las víctimas gravemente afectadas por SCP-478 deberán ser recuperadas por las instalaciones de la Fundación más cercanas y posteriormente trasladadas al biositio 16 para su estudio. Debido a la estructura única de SCP-478, los individuos infectados no deben ser eliminados prematuramente. Las víctimas que se consideran capaces de recuperarse completamente pueden ser tratadas y liberadas, como se indicó anteriormente. A los supervivientes se les administrará un amnéstico de clase B, y se les plantarán falsos recuerdos. Las víctimas consideradas insalvables pueden ser eliminadas. Descripción. SCP-478 son pequeñas entidades de diferentes tamaños y formas que se asemejan a una mariposa oscura o una polilla en vuelo. Frecuentemente han sido encontrados ejemplares salvajes, pero su naturaleza escurridiza dificulta la captura. Los ejemplares SCP-478 extraídos no parecen necesitar comer, dormir, respirar o reproducirse. Después de algunas pruebas con ejemplares capturados, se ha establecido que SCP-478 es un tanto depredador y prefiere alimentarse exclusivamente de humanos menores de 25 años. Además, SCP-478 con frecuencia busca individuos que aún no han perdido toda su dentición decidua. Mientras la víctima duerme, SCP-478 entrará en su boca y se adherirá al paladar blando y a la nasofaringe, generalmente bloqueando una fosa nasal. La producción de moco aumentará, haciendo que la víctima, al despertarse, crea que ha desarrollado un resfriado menor. A partir de ahí, el paladar de la víctima comenzará a generar dientes además del reemplazo de las piezas dentarias normales de la encía. Este proceso de crecimiento ocurrirá a un ritmo mucho más rápido que el crecimiento normal de los dientes, y aumentará rápidamente en velocidad y severidad. La generación de nuevos dientes continuará hasta cubrir todo el paladar, pasando por la faringe y el esófago de la víctima. En el transcurso de 2 a 4 días estos dientes saturarán completamente el revestimiento del estómago, luego comenzarán a crecer dentro de los pulmones y la capa subcutánea de la piel. El calcio esquelético se lixiviará para proporcionar sustrato a los nuevos dientes, en un proceso cada vez más doloroso. Este crecimiento continuará hasta que todo el tracto digestivo haya sido saturado por el tejido dental, tras lo cual SCP-478 saldrá de la boca de la víctima y huirá. Los dientes dentro del estómago están expuestos a la producción normal de ácido clorhídrico, mientras que los dientes dentro de la piel se agrupan estrechamente, formando placas de material dental debajo de la dermis. Todos los dientes son normales más allá de su ubicación, contienen una raíz, un nervio y esmalte. Se desconoce exactamente cómo o por qué SCP-478 causa este crecimiento explosivo de tejido dental. Anexo. Nota histórica. La documentación recuperada de las incursiones de la Fundación en el laboratorio dental del Dr. Razmin Belkov implican a SCP-478 como fuente primaria del fenómeno observado en SCP-1994. Se está investigando la capacidad del Dr. Belkov para comunicarse y capturar ejemplares SCP-478.